Hola amigos, les saluda Nahum para Autos Omar. Podemos ver en este episodio algunos asesinos silenciosos de lo que es de nuestro vehículo, que nos pueden ocasionar problemas graves, que pensamos que muchas veces no ocasionarían nada, pero tenemos que tener mucho cuidado. Para ello vamos a ver el número 1, el cual es un asesino de la transmisión. Bien, para entender el primero, tenemos que ver que la transmisión es enfriada en un radiador, el cual es el radiador del coolant, el cual va a unos escasos centímetros de lo que es el parachoque delantero del vehículo. Al ir a unos escasos centímetros, ya me ha pasado que unos 14 clientes aquí en el taller han venido con problemas de transmisión, y al hacer usted una como auditoría o una para saber desde cuándo le comenzó el problema, entonces nos encontramos con ese problema, que es cuando se ha mezclado el aceite de la transmisión con agua del radiador o coolant y se vuelve rosado. En este caso está bien el aceite, está como color rojo, aquí lo puede ver, como un color rojo vino, pero cuando se vuelve como rosado o rosa, entonces el problema es que se ha mezclado. Aquí podemos ver nosotros, esta tubería es la que ingresa, comparte el espacio, va dividido obviamente, comparte el radiador en dos partes, en la que enfría lo que es el aceite y en la otra parte enfría el coolant. Aquí podemos ver por medio de estas ventiladoras, y el problema es que cuando recibe un golpe en alguna acera o en otro vehículo, no nos percatamos o no se percata el cliente de que se van a mezclar el agua y el aceite, y el problema es que después resulta con problemas de transmisión. La transmisión se arruina o se daña, ya que no se debe encender el vehículo. Si ha pasado eso, se debe reemplazar el radiador totalmente, porque ya se ha quebrado internamente, ya que se han mezclado los conductos o los espacios donde almacena el coolant y almacena el aceite. Lo importante que puede dar problemas en nuestro vehículo es cuando nosotros dañamos la llave. Cuando nosotros dañamos la llave, pensamos que solamente es de reemplazarla, como esta por ejemplo. Se quiebra el plástico o se daña la llave, se quiebra al abrir alguna puerta, entonces nosotros lo que hacemos es que eliminamos esto o lo botamos, y este plástico negro trae un chip integrado. Esta parte negra trae un chip integrado, lo cual no se debe alejar del vehículo, no se debe botar, porque registra la señal con para que el antirrobo sea desbloqueado, o sea, para que detecte el vehículo que la llave es original. Entonces, aunque saquemos una copia nosotros, una copia normal, sacamos una copia de estas normales, entonces aún así no debemos eliminar ni botar lo que es el plástico, sino que mantenerlo en el mismo llavero para que pueda el chip registrar eso. Y muchas veces nosotros vamos dañando lo que es las llaves cuando se golpean y este plástico se echa a perder, entonces ya nos podemos quedar botados. Ya me han llamado personas que les vaya a ayudar con su vehículo porque han quedado varados. El hecho es porque se han botado lo que es esta parte donde va el chip, o esta parte de aquí donde va el chip que registra que el vehículo está registrado con este mismo código codificado. Entonces es aconsejable que nunca, obviamente el primer consejo sería que cuiden mucho su llave, y en segundo que no vayan a botar lo que es el chip si se daña. Ese sería el segundo asesino potencial, o que ocasionaría problemas para su vehículo. Los de ya han sido unas 14 personas afectadas con este problema. Aquí tenemos lo que es la unidad de control electrónico, la computadora del vehículo. Ahora casi todos los vehículos prácticamente ya vienen con su unidad de control, y muchas veces lo dañamos. Porque muchas veces llevamos bebidas o algún tipo de comida y se derrama. Si se llega a derramar, entonces muchas veces dañamos lo que es la unidad de control cuando van cerca de las alfombras, cuando van cerca de los pies, cuando van a poca altura, entonces se puede dañar, y muchas veces nos ponemos a lavar el vehículo o a limpiarlo y dañamos. Ya hemos cambiado unas 14 más o menos, como le digo, de diferentes marcas de vehículos, las que llevan sobre todo la computadora o la unidad de control muy abajo, en la parte de abajo de los pedales. Entonces se puede bañar o se puede dañar, y el problema es que es un poco cara y habría que reemplazarla. En algunos vehículos incluso es codificada,
no quedaría la misma de otro vehículo en algunos de ellos, pero en otras sí solamente se compra la parte y ya se instala. Obvio que nadie quiere gastar un dinero innecesario por alguna falta de prevención para que no se nos derramen lo que es nuestros alimentos. Bien amigos, el cuarto problema que podemos tener es cuando nosotros obviamente usamos el aire acondicionado aquí en la parte azul, pero muchas veces pensamos que la calefacción también es parte del aire acondicionado, pero es totalmente diferente el sistema de calefacción. Para que un vehículo pueda tener sistema de calefacción necesita de esta tubería, o sea, estas mangueras que ingresan aquí lo que es a la parte del vehículo, adentro de lo que es por donde van los pasajeros. Obviamente va escondido, y esta es agua que toma del motor. Nosotros pensamos que la calefacción muchas veces la podemos confundir con esta tubería, que esta es la del aire acondicionado, la cual la del aire acondicionado va de un compresor o un motorcito de aire acondicionado, pero esta la toma directamente del coolant o del agua de motor, de la que es enfriada. Y el problema es que cuando nosotros eliminamos esto en vehículos ya probablemente que tienen mucho millaje, vehículos ya de años anteriores, entonces eliminamos la calefacción y muchas veces no nos damos cuenta porque o cuando nosotros eliminamos el termostato ya no nos va a dar la calefacción, no vamos a tener aire caliente. Nos dirán, ¿para qué aire caliente? Bien, en algunos países es necesario cuando está muy helado, muy frío. Bueno, aquí donde vivo yo en Centroamérica solamente lo he utilizado un par de veces cuando está muy frío en la mañana, pero es necesario muchas veces andar la calefacción, la cual muchas veces se le elimina cuando tiene fugas internas allá por la tapicería. Entonces acá podemos ver que esta es la tubería, una es de entrada y la otra es de salida. Entonces el problema es que ya no nos va a dar, y nosotros muchas veces los mecánicos solamente eliminamos, hacemos aquí un pase de regreso y dejamos sin calefacción a la persona que necesita. Y ya me han llamado clientes muchas veces, incluso de otros países, porque tenemos seguidores como pueden ver ustedes en Estados Unidos, en Argentina, en España, en Chile, en México, en Colombia, lo cual les saludamos a todos ellos. Y muchas veces el problema es que nos llaman de Estados Unidos, de las zonas heladas, me han hablado que ya no les da su calefacción porque sin calefacción se congela, se puede congelar o sufrir de hipotermia. Y pensamos que muchas veces el aire acondicionado nos va a dar ese mismo aire caliente, la cual es esta tubería, la del aire acondicionado, y sabemos que esta solo ingresa al compresor de aire acondicionado que podemos ver ahí abajo, a ver si se puede ver aquí. Y lo que es la tubería de la calefacción, esa va para el motor directamente al block o a la culata, para recibir calor, para ese calor utilizarlo para beneficio propio, para beneficio personal de los ocupantes o de los tripulantes. Entonces es necesario que no eliminemos la calefacción si es una zona helada, que se ocupe bastante. Recuerde suscribirse al canal, comparta los videos si le han servido y ayude a otras personas así como nosotros. Compártalo en sus redes sociales, y nosotros les estaremos dejando también nuestras redes sociales para que a usted les sirvan. Muchas gracias, les saluda Nahum.